Continuamos en este video curso donde diseñaremos un sistema informático en PHP utilizando Laravel como framework de desarrollo y MySQL como gestor de base de datos. Ya estamos en el video número 4 y en este video vamos a conectar nuestra base de datos de MySQL con nuestro proyecto de Laravel. Recordemos que no necesariamente vamos a trabajar solamente con bases de datos MySQL. Podemos trabajar con diferentes gestores de base de datos. Para este ejemplo estamos utilizando MySQL. Vamos a ubicarnos ahora en phpMyAdmin. Recordemos que ponemos en nuestro navegador localhost /phpMyAdmin. Y en el video anterior hemos restaurado la base de datos que se llama dbventas Laravel. Y hemos incluido ahí nuestra base de datos que hemos diseñado con MySQL Workbench paso a paso. Tenemos aquí nuestra base de datos de ventas Laravel. Recordemos que para poder visualizar localhost phpMyAdmin debemos de ejecutar el módulo de Apache y el módulo de MySQL desde nuestro panel de control de SAN. Vamos a ubicarnos en nuestro proyecto sysventas en Sublime Text y lo que vamos a hacer es modificar el archivo .m que está en la carpeta raíz. Voy a hacer clic en este archivo .m que está en la carpeta raíz y lo que vamos a hacer es modificar para poder conectarnos con nuestra base de datos en MySQL. Recordemos que la conexión es MySQL. Podemos también aquí cambiar si deseamos el IP del servidor donde va a estar alojada nuestra base de datos. En este caso, como estamos trabajando en esta misma computadora, el IP es local, el 127.0.0.1. El puerto de MySQL 3306 y vamos a incluir aquí nuestra base de datos. La base de datos, recordemos que se llama dbventas Laravel y el usuario. Como no hemos creado un usuario específico solamente para la base de datos de dbventas Laravel, vamos a utilizar el usuario de SAN. Recordemos que el usuario root es el usuario raíz. Y cuando instalamos SAN por defecto, la base de datos está totalmente vacía. Así que lo voy a dejar totalmente vacía. Si deseamos, podemos crear un usuario específico para esta base de datos. Poner aquí el nombre de usuario y cuál es la contraseña de ese usuario. ¿De dónde podemos hacer eso? Podemos en la base de datos irse a la sección de privilegios y aquí agregar un nuevo usuario. Vamos a dejarlo ahí para este ejemplo, el usuario root y la contraseña vacía porque así está al momento de instalar nuestro servidor SAN. Vamos a guardar hasta ahí y ya tenemos la conexión a nuestra base de datos. Vamos a revisar ahora la clase ORM Eloquent. Eloquent es un ORM, es un Object Relational Mapping, objeto relacional de mapeo, y es una forma de mapear los datos que se encuentran en la base de datos almacenados en un lenguaje script SQL, mapearlos a objetos de PHP y viceversa, teniendo un código portable con el que no tengamos la necesidad de usar lenguaje SQL dentro de nuestras clases PHP. Recordemos que Laravel es un framework que utiliza la arquitectura modelo vista controlador. Inicialmente vamos a hablar de los modelos en Laravel y vamos a crear nuestro primer modelo. Eloquent hace uso de los modelos para recibir o enviar la información a la base de datos. Los modelos hacen uso del PSR4 y namespace. Un modelo nos ayuda a definir qué tabla, atributos se pueden llenar y qué otros se deben mantener ocultos. Para poder implementar modelos en Laravel debemos tener en cuenta algunas consideraciones utilizando el estándar PSR4. El nombre de los modelos se escriben en singular, en contraste con las tablas de la base de datos que se escriben en plural. Usan la notificación upper camel case para sus nombres, es decir, la primera letra de cada palabra siempre tiene que estar en mayúscula. Vamos a crear nuestro primer modelo en Laravel para poder enviar peticiones a la base de datos para poder insertar, editar, eliminar, buscar y listar registros de la tabla categoría. Para crear nuestro primer modelo vamos a utilizar la interfaz de comandos que viene incluida en Laravel, que es Artisan, así que vamos a abrir nuestro símbolo del sistema, nuestra consola de comandos CMD. Abrimos el símbolo del sistema y vamos a ubicarnos en la carpeta en la que está nuestro proyecto de Laravel. Recordemos que la carpeta era curso Laravel y dentro de curso Laravel tenemos la carpeta sysventas, de esa manera. Vamos a crear nuestro primer modelo y para esto vamos a utilizar el comando php artisan make model y vamos a crear nuestro primer modelo. Recordemos que debemos utilizar upper camel case, así que la primera letra de cada palabra va a ir en mayúscula y el primer modelo que vamos a crear se va a llamar categoría. En este caso php artisan make model categoría y le vamos a dar enter. Y nos aparece el mensaje modelo creado satisfactoriamente. Si regresamos en este caso a Sublime Text, vamos a ir a la carpeta app. Dentro de la carpeta app
vemos que en esta carpeta raíz tenemos nuestro modelo que hemos creado en categoría y tenemos el modelo que ya viene por defecto, que es el modelo user, para poder crear los usuarios. Vamos entonces a empezar a modificar nuestro modelo categoría. En nuestro modelo categoría lo que voy a hacer es, primero, voy a declarar a qué tabla va a hacer referencia este modelo. Si nos ubicamos en la base de datos, tenemos una tabla llamada categoría. Vamos a la pestaña estructura y vemos que los campos de categoría son ID, categoría, nombre, descripción y condición. Entonces en nuestro modelo vamos a hacer referencia a esta tabla. Voy a declarar entonces una variable protected, en este caso una variable PHP, y le vamos a indicar que va a hacer referencia a qué tabla, la tabla categoría, punto y coma de esa manera. Vamos a declarar también cuál va a ser el atributo que va a ser primary key del modelo. Recordemos que la K debe estar con mayúsculas según el estándar de escritura, y el campo que es la llave primaria en la tabla categoría de la base de datos, recordemos que es el campo ID categoría, así que el campo ID categoría de la tabla categoría de la base de datos va a ser el atributo primary key de nuestro modelo. Laravel automáticamente puede adicionar a la tabla dos columnas. Estas columnas nos van a permitir especificar cuándo ha sido creado o cuándo ha sido actualizado el registro. Si nosotros queremos que se agreguen automáticamente, pues vamos a declarar una propiedad, en este caso timestamps, y la vamos a poner como true. Para este caso yo voy a indicarle que no necesito que se agreguen esas dos columnas de creación y de actualización del registro. Después de declarar el nombre de nuestra tabla y cuál es la llave primaria, el primary key, vamos a especificar cuáles van a ser los campos que van a recibir un valor para poder almacenarlo en la base de datos. Para esto vamos a declarar los atributos del tipo fileable. En este caso le vamos a indicar como un array. Inicialmente le voy a indicar que el campo nombre va a recibir un valor y lo va a almacenar, coma, tenemos también el campo descripción y también el campo, en este caso el campo condición. No solamente podemos agregar atributos del tipo fileable, también podemos agregar atributos, en este caso del tipo guarded, en este caso protected, la única diferencia es que los campos guarded se van a especificar cuando no queremos que se asignen al modelo. Entonces en este caso solamente vamos a asignar al modelo los campos fileable, que son nombre, descripción y condición. Y en guarded no vamos a poner pues nada. Vamos a guardar hasta ahí nuestro modelo con control S. Vamos ahora a revisar las rutas en Laravel. Una ruta es una petición HTTP que hace el usuario cuando ingresa a una dirección URL. Esta ruta será procesada por un controlador y este interaccionará con el modelo en caso sea necesario recuperar información de la base de datos. Luego, el controlador invocará a una vista para mostrar información al usuario final mediante un navegador. Vamos a revisar ahora en qué archivos se encuentran almacenadas las rutas de nuestro proyecto de Laravel. Vamos a abrir nuestra carpeta app. Dentro de nuestra carpeta app abrimos nuestra carpeta http y tenemos un archivo .php llamado routes. Vamos a hacer clic en este archivo y ahí pues vamos a incluir todas las rutas posibles que va a tener nuestro sistema de ventas. En este caso voy a agregar una ruta del tipo resource. ¿Y para qué creamos una ruta del tipo resource? Para hacer un grupo de rutas de recursos con las peticiones index, create, show, edit, store, update, destroy. Estas operaciones, como son las más usadas en Laravel, Laravel las agrupa en una sola ruta del tipo resource. Y esta ruta obviamente va a ligar a un controlador. En este caso entonces, especifico inicialmente la ruta y la ruta va a ser, por ejemplo, voy a crear una carpeta dentro de vistas almacén. Y dentro de la carpeta almacén voy a crear otra subcarpeta que se va a llamar categoría. Esto lo voy a hacer dentro de vistas y cuando el usuario está accediendo a nuestro sitio /almacén/categoría, vamos a hacer una liga al controlador. En este caso el controlador se va a llamar categoría controller. De esa manera entonces creamos un tipo de ruta del tipo resource, de recursos, para la ruta almacén/categoría, y cuando estemos trabajando con esta ruta pues vamos a trabajar con el controlador categoría controller, y en el controlador vamos a agregar las funciones index, create, show, edit, store, update y destroy.
En el siguiente video vamos a explicar a detalle cómo trabaja un controlador. Hasta aquí hemos finalizado con nuestra primera ruta, que es una ruta del tipo resource para almacén/categoría. Vamos a guardar con control S. Muchas gracias por seguirme en este video curso. No te olvides que en el siguiente video empezamos a trabajar ya con los controladores y vamos a hacer la interfaz para crear, modificar, buscar y listar registros de nuestra tabla categoría. Saludos Juan Carlos, que tengas buen día.